volver a evangelizar a los evangélicos. Ese es el reto más grande que tienen ahorita los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Y volver a evangelizar a los evangélicos es reconocer de que ha habido una evangelización errada, que ha venido el pueblo de Dios ha venido siendo conducido en caminos en los cuales Dios no ha mostrado ni ha dirigido. Y volver a evangelizar a los evangélicos indica de que la cantidad de iglesias, la cantidad de denominaciones, la cantidad de doctrinas ha generado sobre el pueblo de Dios y ha generado sobre aquellos que han querido buscar al Señor, que de pronto han caído en manos de personas que verdaderamente no enseñan la palabra de Dios, sino que han entrado a vivir y han entrado a moverse dentro del sistema religioso fariseico. Y Jesús, dice la palabra que Jesús, cuando se dirigió a los fariseos, dice que Jesús se dirigió a los escribas y a los fariseos. Y entre todas las cosas, cuando usted mira la palabra en el libro de Mateo capítulo 23, dice que Jesús condena a los escribas y condena a los fariseos. Y la palabra condena está indicando que si ha habido ya una pronunciación del Dios Todopoderoso acerca de lo que se estaba haciendo. Para que haya una condena, pues primeramente tiene que haber un juicio. Y este juicio, pues lógicamente consiste en que para poder emitir esa condena, tuvo que haber visto o haberse dado una evaluación, un examen del comportamiento de aquellos hombres que eran los que guiaban al pueblo, los que enseñaban y eran las cabezas del sistema religioso. De la misma manera, volver a evangelizar a los evangélicos implica de que muchos hombres y mujeres han sido conducidos en unos caminos que verdaderamente Dios no ha determinado, puros caminos de confusión, puros caminos de error. Jesús les dijo a los fariseos durante 7 veces. Jesús durante 7 veces le dice a los fariseos, les dice generación de víboras. Pero antes de decirles generación de víboras, Él les está diciendo a ellos hipócritas. Durante 7 veces en la palabra del desarrollo de la palabra de Mateo 23, cuando Jesús está condenando el comportamiento de ellos, les dice hipócritas, les dice fariseos hipócritas. Y al decirle fariseos hipócritas, durante 7 veces, sabiendo nosotros y conociendo que el número 7 de manera espiritual en la Biblia es un estado de perfección, y podíamos mirar y podíamos entender que si le dice 7 veces fariseos hipócritas, prácticamente es como si les estuviera diciendo que eran unos perfectos, completamente perfectos hipócritas. Y la palabra hipocresía se define como aquel que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud o una opinión que no tiene. Y de esta manera Jesús empieza a hablarle a estos hombres y empieza a decirles lo equivocados que están. Les dice fariseos ciegos. Les dice fariseos ciegos, y cuando les dice fariseos ciegos, podemos entender nosotros de que se está dirigiendo a aquellas iglesias y también se está dirigiendo a aquellos ministerios y se está dirigiendo a aquellos pastores que perdieron la visión de lo que Dios verdaderamente quiso enseñar, de lo que Dios quiso mandar. Y por eso fue necesario que el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, enviara a su Hijo Jesucristo, y lo enviara precisamente para que empezara bueno, como la palabra lo dice ahí, Jesús condena
a los escribas y a los fariseos, para que viniera a condenar todo lo que estaba mal, todas las malas enseñanzas, para que viniera a corregir de que verdaderamente se estaba haciendo un mal uso, de la palabra de Dios, se estaba haciendo un mal uso de lo que Dios verdaderamente quería que llegara a los corazones de los hombres para que fueran transformados a través de la sinceridad, a través de la justicia y a través de la verdad. Por eso cuando nosotros de pronto hablamos de volver a evangelizar a los evangélicos, es volver a retomar la sana doctrina, no como lo generaron aquellos fariseos en aquellos tiempos, cuando empezaron a manejar este tipo de sistema religioso, donde todo lo que giraba alrededor de ellos era hipocresía y falsedad. Y les decía fariseos ladrones, les decía sepulcros blanqueados, les decía que ellos por fuera a la verdad estaban bellos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto y de inmundicia, de podredumbre. Entonces es necesario que verdaderamente el pueblo de Dios sea conducido conforme a las enseñanzas de la sana doctrina de Jesús. Y yo creo que una de las cosas importantes que tal vez se demuestra en esta palabra, que hay una necesidad de volver a evangelizar a algunos evangélicos que han venido tal vez siendo manipulados y han venido siendo conducidos en caminos de error a través de falsas doctrinas, a través de comportamientos inmorales que Dios ha condenado. Por ejemplo, es muy en este sistema moderno, en estos sistemas modernos religiosos, donde han venido apareciendo todas estas doctrinas de error, de equivocación, donde han venido apareciendo estos falsos maestros, donde han venido apareciendo todo lo que se han conocido como lobos rapaces, aquellos hombres que han hecho un uso de la palabra para sacar provecho de ella, aquellos que han venido enriqueciéndose con la palabra de Dios y haciéndole daño a los más débiles, a los más necesitados. Por eso Jesús también les decía, fariseos hipócritas, que ponéis cargas sobre los hombros de los hombres, pero vosotros no queréis llevarlas ni con un dedo. O sea, el peso para los pequeños, todo el peso para los más débiles, todo el peso para los más necesitados, todas las cargas sobre ellos. Y mientras algunas iglesias entraron en este sistema religioso equivocado y errado, donde se ha venido aplicando este ministerio de la prosperidad, un ministerio que le enseña a la gente o la conduce a la gente a adorar verdaderamente no a Dios, sino que terminan adorando a este espíritu, a este demonio, a este principado de Mamón, que el Señor lo reprenda, donde todo es codicia, donde todo es avaricia, donde todo es dinero, donde todo son lujos, donde se genera algunas manipulaciones en estas personas que tal vez, digamos, han sido conducidos en caminos que verdaderamente no los llevan sino a la confusión, al error y después a la decepción espiritual. Digamos de que este propósito de evangelizar a los evangélicos es verdaderamente quitar ese velo espiritual. Dice que Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezcan en ellos la luz del Evangelio de Cristo. Y es el Evangelio de Cristo, es la palabra del Dios Altísimo a través de su Hijo amado, la que verdaderamente Dios quiere manifestar a su pueblo para que se conduzcan conforme a las normas, a los decretos y a los mandamientos que Dios estableció, no a través de los mandamientos de hombres como lo han venido haciendo durante estos últimos años, durante estos últimos tiempos. Bueno,
desde la misma época de los fariseos y los saduceos, donde todo era hipocresía, mentira, falsedad, engaño, donde todo giraba alrededor de la comodidad, de la riqueza, de las posiciones sociales, a través de un pueblo que verdaderamente tiene una necesidad de Dios, pero que fue mal evangelizado, porque no fue evangelizado por maestros de sana doctrina, porque no fue evangelizado por maestros que en su corazón guardan el temor de Dios y el respeto por las cosas santas, por las cosas divinas. Por eso en estos momentos actuales y en situaciones pues como las que vivimos, donde lo que se ha venido manifestando es un ataque satánico dentro de las iglesias, que ha venido generando en ellas unos espíritus de confusión, unos espíritus de mentira y de falsedad, para que la gente no llegue verdaderamente como tiene que llegar a los pies del Señor.